Jesús, escúchalo bien, no nos envió a entretener. Fuerte aplauso también a todos los que vayan a conectarse a esa transmisión, a ver el mensaje por allá. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de también los que nos están viendo por allá, que son parte de la iglesia, pero también los que aún no han venido acá. Les queremos invitar a que se den la oportunidad de un día visitarnos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el Auditorio de Eventos La Aurora, a un costado de los campos de fútbol. Aquí los esperamos los miércoles 7:30 de la noche y los domingos 12:30 de la tarde. Va a ser una bendición recibirles por acá. Va a ser una bendición que todos y cada uno de los que estamos acá podamos tenerlos aquí. Y para el mensaje de esta noche, hermanos, es un mensaje que venía de tiempo atrás, Dios hablándome, pero no entendía qué es lo que quería que les compartiera. Pasaba la semana pasada, pasaban los días y se venía a mi mente la palabra de repente. De repente. Estaba adorando y de repente. Estaba haciendo algo de repente. Y le decía, sí, Señor, ¿de repente qué? ¿De repente qué, Señor? De repente, de repente, de repente. Hasta que preparando un mensaje de domingo, dentro de las Escrituras, cuando está sucediendo el momento del Pentecostés, el momento en el que el Espíritu Santo llega cuando todos estaban unánimes en un mismo sentir, dice allí en una parte de la Escritura, en el libro de Hechos, y de repente llegó del cielo un estruendo como un viento recio. Y de repente, dile al que tienes al lado, va a venir un de repente para tu vida. De repente suceden muchas cosas. De repente puede llegar una noticia que esperabas. De repente alguna enfermedad que había puede ser sanada. De repente la respuesta que no tenías llega. De repente suceden muchas cosas. Y cuando estaba leyendo ahí que de repente llegó el Espíritu Santo como un viento recio, entendí, Señor, es que hay de repentes en nuestra vida que están por suceder, pero hay de repentes en nuestra vida que tenemos que esperar, pero hay de repentes que tenemos que provocar. ¿Escucharon esas tres de repentes? De repentes que van a suceder por gracia de Dios. No los esperábamos, pero sucedieron. Estabas en el trabajo, en un día normal, y de repente llega tu superior y te dice, tenemos un aumento de sueldo para ti. ¿No lo esperabas? Pero por la gracia de Dios llegó un de repente. O tenemos una oportunidad de ascenso para ti. Llegó un de repente. O no esperabas conocer el amor de tu vida, pero de repente conociste a alguien. Es un de repente por gracia. Pero hay de repentes en los cuales tú decías, Señor, en tal fecha yo tengo este anhelo, o en mi corazón está el sacar adelante este proyecto. Y te estás preparando, pasas los momentos de desierto de los cuales ya hablamos, pasas ciertas experiencias y de repente llegó el momento que esperabas. Pero hay de repentes los cuales no esperas, de repentes que no llegan por la gracia de Dios, sino que los tienes que provocar, que son a causa de tu acción, que son a causa de tu insistencia, que son de repentes como el de la mujer del flujo de sangre, que de repente iba pasando Jesús por ahí y ella tuvo que ir detrás de Jesús y tocar su manto y de repente fue sanada.
Hay de repentes que vamos a provocar, hay de repentes que tenemos que esperar y de repentes que se van a dar por la gracia de Dios. Y allí empecé a entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios que obra en tiempos perfectos, pero que también tenemos un Dios de repentes. Hoy Dios puede obrar un de repente en tu vida. Hoy Dios puede obrar un de repente que estabas esperando para tu familia. Hoy Dios puede obrar un de repente de una noticia que esperabas entender o escuchar. Hoy Dios trae un de repente. El título del mensaje que vamos a meditar el día de hoy es los de repente de Dios. Los de repente de Dios. Y vamos a hacer una pausa. Un de repente. Te quiero invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento. Cierres tus ojos un momento. Tomes un momento para respirar profundo. Y le puedas decir ahí donde estás de todo corazón al Señor: Señor, acompáñame. Señor, estoy listo para tu tiempo. No me resigno a siempre esperar, sino muéstrame hoy un de repente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha esto. Abre tus ojos, escucha esto. Hay temporadas en nuestra vida que parece que no pasa nada. Que estamos trabajando, que estamos pidiendo, pero no pasa nada. Pero hay momentos en los que el cielo decide invertir todo a nuestro favor para que suceda un de repente. Hoy, mientras estemos escuchando la prédica, venimos a alinearnos con un tiempo de Dios. Ahora entiendo por qué semanas atrás, por más que quería entender el mensaje, no lo entendía. Por más que quería intentar expresar lo que Dios me hablaba, no podía. Porque no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Y hoy te vas a alinear con un de repente a través de la palabra. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos han estado esperando un de repente en su vida? Pues yo creo firmemente que esta noche muchos de repentes van a comenzar a suceder. De repentes que estábamos esperando van a comenzar a suceder. Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, acompáñame a leerla. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Escucha esto: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo. Diga al que tienes al lado: no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Porque si lo haces a tu tiempo, te vas a lastimar. Si lo haces a tu tiempo, no te va a salir. Es al tiempo de Dios. Dile a esa persona a tu lado. Hay un tiempo en el cual podemos ver nacer cosas de parte de Dios. Hay un tiempo en el cual tenemos que dejar morir cosas en nuestra vida para dar paso a que nazcan nuevas. Dejas morir una antigua vivencia, una antigua relación,
un antiguo empleo, para ver nacer algo nuevo de parte de Dios. No puedes esperar lo nuevo de Dios sin primero ceder a Él lo presente, ceder a Él lo pasado. Es decir, que muera todo eso para que lo nuevo de Dios venga. Pero luego también dice que hay un tiempo para plantar. Eso está fuerte. Y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay tiempos para nosotros aprender, pero hay tiempos para desaprender cosas que no estén siendo de bendición en nuestra vida. Hay diferentes tiempos. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Estamos en un mundo en el cual estamos viendo qué tiempo tenemos hoy. Nos metemos al clima y queremos ver el tiempo. Estamos en un mundo en el que es muy importante ver qué horas son. Ya muchas veces no disfrutas tu día porque todo el tiempo estás viendo el reloj. Pero yo te quiero invitar a descansar en el tiempo perfecto de Dios. Mira esta frase, si usted la puede anotar. Recuerda, Dios no corre con nuestra prisa, pero tampoco llega tarde. Dios no corre con nuestra prisa, pero tampoco llega tarde. Dice la palabra de Dios que sus tiempos son perfectos y que sus tiempos no son iguales a los nuestros. Hay momentos en los cuales tú te quieres acelerar, tú quieres que las cosas sucedan, pero Jesús llega en el momento exacto. Dios obra en el momento indicado. Hay tiempos que planeamos. La escuela, voy a cursar 3 años y me gradúo. Tengo que ahorrar por tantos meses para una meta financiera. Tengo una fiesta, así que tengo tiempo para preparar la fiesta. Como por ejemplo en mayo tenemos nuestro aniversario, estamos a tiempo para ahorrar para esa celebración, para comprar más sillas, porque las sillas ya no nos van a alcanzar. Hay tiempos planeados. Dios trabaja en medio de tiempos y se manifiesta en momentos. Tú ves muchas veces los días iguales, pero Dios sabe el momento exacto en el cual va a interrumpirte para hacer su obra. En el cielo nada está improvisado. En el cielo, cuando es el momento exacto, se cumple. Cuando algo tenía que suceder, se cumple. Y vienen los de repentes de Dios. Recuerdo muy bien una ocasión que unos amigos estaban intentando tener hijos. Ya tenían una niña, pero ellos anhelaban tener un hijo más. Lo intentaban de una forma, tomaban tal medicamento, iban con tal médico y nada pasaba. Así por muchos meses, así por muchos momentos, hasta que un día vinieron a una reunión como esta, escucharon la palabra, algo habló Dios a sus vidas, y al finalizar el servicio se acercó este matrimonio y me dijo: Emiliano, nosotros veníamos a escuchar la palabra, necesitamos de Dios, pero mientras estábamos aquí quisiéramos ver si puedes orar por nosotros. Y ya me contaron lo que les acabo de contar, porque hemos ido a tal médico, hemos intentado de tal manera y nada funciona. Oramos en ese momento y de repente yo sentía la respuesta de Dios.
Y tuve el valor para decirles, era un miércoles, un día como hoy. Les dije, amigos, vayan antes del viernes a hacer una prueba, que ustedes están listos para ser padres. Dios me dio esa confianza, esa certeza de que la oración que había hecho iba a tener respuesta inmediata. Pero ellos de repente también actuaron, porque fueron el viernes. Y para su sorpresa, cuando el viernes van a hacerse el análisis, tenían el 99% de posibilidades de traer vida. Lo que muchos meses habían estado esperando, Dios en un de repente lo estaba propiciando, lo estaba haciendo. Ahora ellos tienen a su hija, pero fue un de repente de Dios. En un momento en el que ellos decidieron acercarse a Él, confiar en Él, Dios activó su de repente. Porque Él estaba esperando, no el diagnóstico de los médicos, no estaba esperando lo que ellos pudieran hacer en sus fuerzas o en su entendimiento, sino Dios estaba esperando un de repente en su presencia para que ellos se encontraran con Él y lo que anhelaba su corazón sucediera. Eso fue un de repente de Dios. Y vamos a ver el primer punto. Cómo hay de repentes que tenemos que esperar, pero esperar no siempre quiere decir me voy a quedar de brazos cruzados. Esperar en Dios quiere decir me preparo mientras espero el de repente de Dios. Me preparo. Punto número 1, la preparación para el de repente. La preparación para el de repente. Hay momentos en los cuales si esperamos un de repente de Dios, te tienes que preparar. Si esperas un gran negocio, tienes que prepararte con ciertas habilidades, tener ciertas relaciones, tener ciertos proveedores, haber tenido ciertos fracasos. Estás esperando, pero te estás preparando para ese de repente de Dios. Y en la Biblia está la historia de un joven llamado José. José el soñador, lo conocen muchos así. Él de repente tuvo un sueño de grandeza y se lo compartió en el momento no adecuado a su familia. Y como él lo hizo en el tiempo no adecuado el compartirlo, porque hay cosas que Dios te está mostrando que no todos deben escucharlas. Hay cosas que Dios te va a hablar que no todos están listos para escucharlas. Hay cosas que tú le vas a hablar a alguien y no te va a entender, que piensas que es el tiempo para tú decírselas, pero tal vez será el tiempo para callar y esperar a que Dios obre. José contó su sueño, y ese sueño, en vez de causar felicidad en sus hermanos, causó envidia. Sus hermanos lo tomaron, lo vendieron como esclavo. Pasó un de repente en la vida de José que no debía de pasar. Fue vendido como esclavo. Pero estando como esclavo, él seguía confiando en Dios, él se seguía preparando y llegó a ser reconocido por su trabajo como esclavo, a ser de mucha confianza para quien trabajaba. Si lo llevamos hoy en día es como alguien que tiene un gran negocio, tú llegas con él y comienzas a trabajar para él. Das tan buenos resultados, le gusta tu desempeño, eres puntual, lo apoyas, eres leal, y ahora eres su mano derecha. Pues José llegó un momento en el que era su mano derecha, era de mucha confianza para Potifar, que era su amo. Y todo parecía perfecto, porque aún en medio de él ser un esclavo, él tenía muchos beneficios, él era bien visto por su amo. Pero de repente,
la esposa de su amo, llega con José. Algo vio en José que se le hizo atractivo y intentó acercarse a él. José, al no querer fallar a su amo, pero no querer fallar a Dios, huye del lugar. Y la esposa de Potifar lo culpa con mentiras. Y de repente, de estar José como la mano derecha de Potifar, ahora es llevado a la cárcel. ¿Ve cómo José estaba teniendo de repente en su vida? Algunos buenos, pero otros que no estaban tan padres, ser vendido como esclavo y luego ser llevado a la cárcel. Van a haber de repente en nuestra vida que decimos: Señor, ¿pero en qué momento llegué a este problema? Señor, ¿pero en qué momento me metí con esta persona? ¿Pero en qué momento hice este mal negocio? ¿Pero en qué momento? Porque van a haber de repente buenos y de repente no tan agradables. Pero Dios en medio de todos esos de repente tiene un propósito. Y al que tienes al lado, Dios no se equivoca. En cada etapa por la cual José iba pasando, él no se amargó, él no se quejó, él seguía preparándose porque no olvidaba lo que Dios le había mostrado de pequeño. El sueño que Dios había puesto en su corazón. Dios estaba formándolo en lo privado para que llegara un momento en el que lo iba a exhibir en público. Y fíjate qué fue lo que pasó después de que José estaba en la cárcel. Acompáñame a Génesis 41. Génesis 41. Donde pareciera que José estaba en la cárcel y llevaba mucho tiempo, se llegó un de repente para su vida. Génesis 41:40, acompáñame ahí. Primer libro de tu Biblia. (41:14) primero, disculpen. Dice así: entonces Faraón envió y llamó a José. ¿Y qué dice? Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Otro de repente para la vida de José. Ahora de estar en la cárcel, estaban buscando a alguien que supiera interpretar sueños. ¿Y quién creen que tenía ese don de parte de Dios? ¿Quién creen que sabía interpretar sueños? José. Y de repente alguien le dijo a Faraón, y de repente Faraón dice: traigan a José. Lo sacaron de la cárcel. Un nuevo de repente para la vida de José. Y ahora vamos más adelante, ahí mismo, al 41:40. Más adelante, 41:40, Génesis 41:40, ve lo que dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Esto se lo estaba diciendo Faraón a José. Ahora que José había interpretado los sueños y que había hablado de parte de Dios con tanta sabiduría, se vino este nuevo de repente a la vida de José. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, fue el segundo al mando de Egipto. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿En qué momento, iglesia? José pasó de la cárcel, un de repente se vino, descifró el sueño del Faraón, habló con tanta sabiduría que Faraón dijo: tienes que tú estar a mi lado.
Va a haber de repentes que Dios está preparando para que los sueños y anhelos que Él había puesto en tu corazón, para que la palabra que Él había dado para tu vida se cumpla. Y en este momento se estaba cumpliendo para la vida de José lo que de pequeño había visto. Ahora él estaba como segundo al mando de todo Egipto. Un de repente para la vida de José. Ayer preso, hoy gobernador. Eso parece un de repente, ¿no? Pero el de repente de José no fue el que lo hizo fuerte. José ya venía con un proceso. José ya venía por momentos difíciles. Hay gente que quiere el palacio sin formar el carácter. Escucha bien esto. Hay gente que quiere el palacio o la posición sin formar antes un carácter, como pasó con José. Imagínate cuántas personas no anhelaban ese lugar que José tenía. Pero él tuvo una preparación. Su de repente no fue casualidad. Hay de repentes en nuestra vida que van a suceder cuando tú y yo estemos, número uno, preparándonos. Número dos, en la presencia de Dios para identificar los de repentes. Hay una frase que dice que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Pero si lo llevamos a la vida de José, la voluntad de Dios, el de repente de Dios se mostró cuando la preparación de José y la voluntad de Dios se encontraron. José no dejaba de prepararse para lo que un día Dios le había mostrado. Se preparaba. Fue vendido como esclavo, se siguió preparando y confiando en Dios. Pasó a la cárcel, se siguió preparando y confiando en Dios. Hasta que de repente la preparación de José con la voluntad de Dios se encontraron. Y sucedió. Lo que Dios había mostrado a José sucedió. Hay alguien aquí, hay alguien allá viéndonos, que Dios ya le mostró algo, pero que solamente está esperando a que pase por el momento de preparación, a que no se salte el proceso que Dios tiene para prepararlo, para el lugar, para la posición, para el sueño que Dios ya había anticipado desde antes de la creación. José ya venía del proceso. Dios no te va a subir a un de repente así para exponerte. Él primero te va a preparar para que te pueda sostener cuando Él te suba. Tal vez hoy estás en una temporada que no te gusta. Yo te quiero decir, no te desanimes. No es castigo. Es una capacitación de parte de Dios para el próximo nivel. Es una capacitación de parte de Dios para tu siguiente de repente. Hay de repentes en los cuales nos preparamos, pero hay de repentes que nosotros tenemos que provocar. Y junto conmigo, hay de repentes que tengo que provocar. Recuerdo muy bien una ocasión en la cual estaba orando por un trabajo con ciertas características, con cierto sueldo, y de repente Dios lo puso. Y comencé a trabajar, me sentía muy a gusto, estaba creciendo en ese trabajo, pero había un pequeño gran problema, que en ese trabajo yo también trabajaba los días domingos. ¿Y eso con qué creen que interfería? Con mi servicio a Dios, con mis tiempos con Dios. En esa temporada yo servía en la alabanza, cantaba.
Y yo pues me gozaba en la presencia de Dios, como ven ahorita, así me gozaba cuando servía y decía, no, Señor, pero si cumple con lo que te pedía en dinero, lo que te pedía en ubicación, lo que te pedía de acuerdo a mi experiencia, ¿por qué? ¿Será que no viene de ti? Ya comenzaba yo a dudar. Pero yo cada que estaba en ese trabajo veía el favor de Dios y decía, no, Señor, esto viene de ti, yo lo sé. Y Dios me trajo sabiduría y entendimiento, porque en ese trabajo yo iba por metas. Entonces, en la sabiduría que Dios me dio, dije, si cumplo las metas que me están pidiendo, tal vez pueda pedirle tiempo o un diferente horario a mi jefe. Y me acuerdo que comencé a esforzarme. Llegaba antes que todos, me iba después que todos, y eso me hizo aprender muchas cosas que yo no sabía de mi área de trabajo. Me ayudó a mejorar en las ventas, que era lo que me dedicaba en ese tiempo, porque trabajaba en un banco. Y llegó un momento en el que mi jefe, mi superior, estaba tan feliz por los resultados que estaba trayendo, que me dijo, Emiliano, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dije, me gustaría descansar los domingos. No es posible, no está en mis manos, yo no lo puedo hacer. Pero sí puedo que todos los domingos entres en las tardes para que en las mañanas vayas a tu iglesia. Dije, wow, Señor, gracias. Y así comenzó. Ahora podía ir a la iglesia y en las tardes me iba a trabajar. Y me seguí esforzando. Y ahora me volví tan bueno en ese trabajo que fue mejor mi economía, habían mejores oportunidades. Y me acuerdo muy bien que en ese trabajo llegué primero a ser de los 100 mejores del país, de los 50, de los 20, de los 10, de los 3. Y por mucho tiempo en el número 1. La gracia de Dios respaldándome. Yo si te quisiera decir y verme muy bueno esta noche, te diría, fui yo que era muy buen vendedor y que hacía todo mi trabajo. Pero yo puedo decir que sí era una parte de eso, pero más que nada la gracia de Dios que estaba conmigo. Y me acuerdo muy bien en el que decía, Dios, pero ya no solamente quiero estar aquí, ya quiero hacer más para tu obra. Ya quiero servirte más tiempo, ya quiero apoyar más. Y un día de la nada, mientras estaba trabajando ahí, de repente llega alguien muy importante de ese banco. Alguien que tenía a su cargo muchas sucursales bancarias. Se sienta en un escritorio, se queda viendo cómo trabajaba, yo no sabía quién era, y me dice, hijo, vengo aquí, no sé ni por qué vine, pero me interesa saber cómo estás trabajando, porque esta sucursal tiene más resultados que sucursales de muchos años y que están en mejores lugares. Decía, esta es la joya de la corona. Y de repente él me dice algo. Me dice, no te puedo subir el sueldo porque ya tus bonos ya están al tope. Los premios que damos a los que se ganan ciertos bonos, ya los tienes. Las celebraciones a las que has podido ir, pues vas a seguir yendo. Pero dime, ¿qué puedo hacer para que sigas con estos resultados, para que los mejores y para que me apoyes a que otros de tus compañeros los tengan? ¿Qué creen que le dije? Quiero el domingo de descanso. Y él se quedó así. Dice, pero nadie en esta empresa descansa los domingos. Ni tu gerente puede descansar los domingos. Le dije, pero usted me lo dijo. Que yo le pidiera algo. Y dice, está bien, soy un hombre de palabra. Si tú cumples esta meta esta semana, vas a descansar los domingos. Me puso una meta
fuera de lo normal, ¿no? Que nadie la había cumplido. Como con la intención de que pues no me diera los domingos, porque imagínense mi gerente que iba a decir que él como gerente no tenía los domingos y de repente alguien sí, de sus empleados. No les quiero hacer muy real la historia. Pasó toda la semana, me pusieron la meta y yo veía que no tenía avance. Él estaba yendo toda la semana, desde la Ciudad de México hasta esa sucursal en Tlalnepantla, solamente a ver cómo trabajaba, porque él pensaba que yo estaba haciendo inclusive fraude por los resultados que tenía. Y él estaba ahí y dio el viernes, no estaba ni a la mitad de la meta. Él se va todavía el viernes y como descansaba el fin de semana, me dice: Emiliano, pues creo que no nos vamos a ver el lunes, creo que no se logró. Y se va. Pero yo me quedé: Señor, yo sé que esto viene de ti. Eso fue un viernes en la noche. Yo hasta me aventé dobles turnos esa semana, el de la mañana y el de la tarde, con tal de llegar a la meta. Hacía llamadas, visitaba clientes, abordaba personas en la sucursal, todo lo que yo sabía que me podía dar resultado lo estaba haciendo esa semana. Da el sábado y el de repente de Dios vino, porque tenía una fila en mi escritorio de clientes por atender, clientes por contratar créditos, tarjetas, lo que yo hacía ahí. Tanto así que hasta mis compañeros que estaban desocupados me tuvieron que ayudar, no lo creían. Fue el sábado y el sábado cerré sin llegar a la meta. Pero viene el domingo y el domingo igual, una fila desde la mañana. Me voy el domingo, cerrábamos a las 10 de la noche, estamos cerrando, me meto al sistema y ¿qué creen? Por encima de la meta. ¡Wow! Yo no lo podía creer. El día lunes va, esta regional se le llama, se mete a la computadora y él tampoco lo podía creer. ¿Qué fue eso? Un de repente de Dios. Yo no lo esperé. ¿Qué pasó? Lo provoqué. Confié en Dios, le creí, fui constante y ese de repente se dio. Y a partir de ese día, 2018, 17, si no mal recuerdo la fecha, todos los domingos descanso. Todos los domingos es mi día de descanso. Número 2, el de repente que se puede provocar. Hay de repentes en tu vida que vas a tener que provocar. De repentes que no solamente vienen con esperar y prepararte, de repentes que no van a venir solamente por la gracia de Dios, sino de repentes que vas a tener que provocar para que suceda. En la Biblia, 2 hombres, Pablo y Silas, están en la cárcel por obedecer a Dios. Ellos acababan de expulsar un demonio en una joven y eso había causado un problema grande en el pueblo, que los llevaron a la cárcel. Por obedecer a Dios. No estaban cómodos, estaban heridos, habían sido golpeados. Humanamente, Pablo y Silas tenían excusas para callar. Imagínate tú, si por hacer la obra de Dios de repente te lleven a la cárcel. Muchos tal vez nos quejaríamos y le diríamos a Dios: ¿pero por qué, Señor? ¿Me traes aquí? ¿Pero por qué estoy viviendo esto? Humanamente ellos tenían excusas para estar inclusive tristes. Pero espiritualmente ellos decidieron provocar un de repente. Ellos decidieron adorar. Hechos
capítulo 16, versículo 25. Vamos ahí. Hechos 16, 25. Ellos no se quedaron conformes, ellos no quedaron esperando su sentencia, ellos provocaron un de repente y se pusieron a adorar al Señor. Hay personas aquí que a pesar del problema, a pesar de la dificultad, mientras esperan lo que Dios quiere hacer en sus vidas, tienen que provocar ese de repente esta noche con su adoración, con su gozo, con sus aplausos al Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Esta noche Dios te va a retar a provocar un de repente. Hechos 16, 25 y 26 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos ¿a quién? A Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y de repente sobrevino un gran terremoto. Ellos no estaban adorando como celebración de un milagro. Muchas veces tú y yo adoramos después de que sucedió el milagro, pero ellos estaban adorando al Señor, provocando que un milagro sucediera, provocando que una respuesta de parte de Dios sucediera. Ellos estaban adorando, y en eso se activó el de repente de parte de Dios. Hay de repentes que vienen por procesos largos, y hay de repentes que tú y yo tenemos que provocar con adoración, con una fe continua, con oración continua, con un accionar continuo. No esperes a que cambien las circunstancias para adorar a Dios. No esperes que cambien las cosas para que se levante una adoración a Dios. Adora y provoca que las cosas en el cielo sucedan. Ora al Señor y provoca que las cosas en el cielo sucedan, porque mientras tú y yo adoramos al Señor, mientras tú y yo oramos y creemos en Él, mientras tú te levantas todos los días confiando en que sucederá, abres tu negocio confiando en que Dios lo prosperará, te sigues preparando confiando en que Dios te dará la oportunidad, será como de repente, por la fe de repente, por tu adoración de repente, por tu continua acción, las cosas sucederán. No esperes a que cambien las cosas para adorar. Adora para que puedas ver el milagro de parte de Dios en tu vida. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Muchos adoran a Dios cuando las cosas buenas suceden. Un aumento en el trabajo, gracias Señor. Voy a la iglesia, celebro, doy una buena ofrenda. Sucede algo bueno y gracias Señor. Pero pocos adoran en el momento difícil. Pocos adoran cuando las cosas van mal. Pocos adoran cuando el desierto está sucediendo. Pocos adoran cuando no hay respuesta de Dios. Pero esos que están adorando mientras las cosas no se ven, mientras las cosas no suceden, son los que están provocando el de repente que Dios va a traer para sus vidas. Había una mujer que tal vez se quería rendir, pero el de repente de Dios va a venir a su vida esta noche, porque no dejó de creer, porque no dejó de adorar, porque no dejó de confiar en el nombre de Jesús. Punto número 3. El de repente que impacta a otros.
Cuando tú provocas un de repente a causa de tu adoración, de tu confianza en Dios, de tu acción, porque dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Cuando tú provocas los de repente, te tengo una buena noticia esta noche. Cuando tú provocas un de repente, cuando un de repente de Dios viene a tu vida, no solamente va a ser de bendición para ti, sino va a ser de bendición para las personas que te rodean. Y ve lo que sucedió aquí. Cuando el terremoto que estamos leyendo vino, no solamente se estaban rompiendo las cadenas de Pablo y de Silas. Los otros presos estaban escuchando su adoración y también se rompieron las cadenas y se abrieron las celdas de los demás presos, de todos los que estaban ahí. El carcelero, al ver esta escena de cómo todos estaban huyendo, ¿qué crees que pasó? Dice la palabra que intentó quitarse la vida. Imagínate ese momento, te pones la responsabilidad de una cárcel y de repente todos se salen. ¿Qué dices? No, me va a ir súper mal. Me van a echar toda la culpa a mí. Entonces el carcelero intentó quitarse la vida. Estaba a punto de quitarse la vida, pero fue confrontado por el poder de Dios. Fíjense hasta dónde iba a llegar el de repente de Pablo y Silas. No solamente estaba impactando a los que estaban allí encerrados, sino que ahora estaba por impactar la vida del carcelero. Vamos a leer en las Escrituras, Hechos 16:27. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Yo te digo esta noche, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Fue algo tan impresionante porque mientras ellos hablaban, mientras ellos estaban exaltando al Señor en su momento de dificultad, de repente vino un terremoto que dejó libres a todos los que se encontraban alrededor de ellos. Esto quiere decir que cuando tú adoras al Señor, que cuando tú eres constante en tu adoración, vas a provocar un de repente que no solamente va a librarte a ti de cadenas, sino va a librar a los que se encuentran alrededor de ti. Pero no se queda ahí. Lo que sucedió impresionante es que el carcelero estaba por matarse, pero de repente Dios tenía un plan para su vida. Y a través de Pablo y Silas le dice: no te mates. Y les dice: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo ser salvo? Y les dijo, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos esta noche. Yo vengo a decirte lo mismo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Había personas que estaban esperando que alguien en su casa tuviera un encuentro con Jesús. De repente, esta noche va a suceder ese encuentro con Jesús. Tú y tu casa serán salvos. Esta noche, en el nombre de Jesús, se está activando un de repente en todo tu hogar, a causa de que tú estés aquí, a causa de que tú estés escuchando este mensaje. Un de repente sobre toda tu familia viene, porque por tú creerle a Jesucristo, tú y tu casa serán salvos.
Yo y mi casa seremos salvos. Tú y tu casa serán salvos. El de repente libró a Pablo y a Silas, pero también abrió la puerta de salvación para una familia entera, porque la familia entera del carcelero en ese momento recibió a Jesús en su vida y se bautizaron y fueron salvos. Ponte de pie, iglesia, vamos a ir cerrando este tiempo. Dios no solo quiere romper tus cadenas, Él quiere usar tu testimonio. Él quiere usar tu testimonio para alcanzar a los que te rodean. Tal vez tú de repente no solo es para ti. Tal vez ese de repente es por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tu casa. Hoy Dios puede y quiere hacer un de repente con una familia aquí. Un momento que cambie generaciones. Vamos a orar, porque esta noche, mientras tú y yo estamos aquí orando al Señor, un de repente en alguien de tu familia va a suceder. Un de repente en tu hogar va a suceder. De repente alguien en enfermedad va a sanar. De repente alguien que se había alejado de Dios va a tener un encuentro con Él. De repente el problema que alguien tenía se va a solucionar. Hoy Dios va a hacer un de repente en nuestras familias. Oh Señor, hay un tiempo para sembrar, pero hay un tiempo para que tu presencia interrumpa, Señor, nuestro diario vivir. Amado Padre, no permitas que salgamos del proceso. Permite que sigamos como José. Amado Señor, no permitas que nuestros labios callen en las noches oscuras, sino que te adoremos como Pablo y Silas. Padre, que nuestra vida se mantenga fiel, se mantenga en adoración. Amado Señor, hoy nos alineamos a tu tiempo. Amado Señor, hoy renunciamos a toda desesperación. Dilo junto conmigo. Hoy renuncio a toda desesperación. Y activamos la expectativa de fe. Te pedimos un de repente que rompa cadenas. Un de repente que abra puertas. Un de repente que salve a mi familia. Que salve a todo mi hogar, que salve a mis primos, que salve a mis tíos, que salve a mis sobrinos, que salve a toda mi familia un de repente, que salve a aquellos por los cuales hemos estado orando. Un de repente que cambie nuestra historia. Padre, en tu palabra lo has hecho. En tu palabra hemos visto el favor que has tenido por amor y por gracia y por fe en tus hijos. Creemos que hoy puede ser la hora donde tú interrumpes con poder, donde tú obras de repente, mientras estamos aquí orando, mientras estamos creyéndote, mientras estamos buscando tu rostro. Tú obras de repente en las familias, en las relaciones, en los trabajos. Obras de repente inclusive que estábamos esperando en nuestras vidas. Obras de repente en aquellos que están escuchando y escucharán este mensaje.
Padre, te lo pido. Padre, que vengan los testimonios en próximos días de repentes que esta noche se están provocando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén, iglesia. Los de repentes de Dios. Vamos a escuchar testimonios estos días, porque esta noche están sucediendo los de repentes de Dios. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en próximas reuniones. Los de repente, es un de repente de parte de Dios. Amén. Gracias también a los que nos sintonizaron por allá. Dios les bendiga. Y vamos a estar esperando en los mensajes los de repentes que Dios va a estar obrando en sus vidas también. Amén.